Sean bienvenidos al episodio número 77 de La Noche y sus historias. El día de hoy traemos unas historias bastante peculiares acerca de apariciones en cementerios y una más acerca de esos seres queridos que nos acompañan aunque estén en el más allá y en ocasiones nos visitan. Pero antes de comenzar, queremos advertirte que esa silla con ropa sucia al fondo de tu habitación, ese abrigo colgado o esa sombra en la ventana podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. La siguiente historia se titula La niña. Hacía días que no andaba sola caminando, pensando en los problemas cotidianos. Esto me separó de ver la realidad y no noté que caminaba frente a un panteón. Me paré en la puerta y pude notar que era hermoso, dentro de lo que puede serlo. Pude haber belleza oculta, pero no todos la comprendemos. Las formas, las flores, las dedicatorias y el amor eterno de los dolidos que despiden a su ser más amado. Busqué mi cámara en mi mochila. Había algo que me hacía capturar ese silencio infinito, esa tranquilidad que se percibía, hasta que alguien me habló. ¿Eres fotógrafa? Volteé y vi que era una niña de más o menos unos 7 años, hermosa por cierto, y le dije, algo así, ¿dónde están tus padres? Uno siempre pregunta eso, no puede saber si es fantasma o algo así. Entonces la miré muy detenidamente. Están por allá, dijo, y me señaló con el dedo, a unos cuantos metros de donde me encontraba. Quiero pedirte que nos tomes una foto. Ellos están sentados en la tumba de mi abuela, así que me parece muy tierno como están. ¿Puedes hacerlo? Yo me sentaré a su lado y tomar la foto. Anda, di que sí. Le dije que sí y comencé a caminar. Pero debo decirte algo. A ellos no les gustan las fotos, ¿sabes? Si les dices no voltearán. Y yo quiero que salgan así, sin darse cuenta. Mira qué escena más bella. Está bien, anda, desde aquí tomo la foto. Preparé la cámara ya que no enfocaba. La distancia no era tan larga y me desesperé. Por fin tomé 3 o 4 fotos, pero cuando el flash salió, todo estaba totalmente oscuro. Yo me asusté y comencé a gritar, niña, niña, ¿dónde estás? Nadie respondía. Me di cuenta que era de noche y me invadió un terror horrible. Mis piernas se debilitaban a cada paso que daba, alejándome de esa tumba. Alguien gritó. Yo también grité de horror. Era el velador. Me dijo que a esa hora no podía andar nadie por ahí, ya que además de lo tarde, los fenómenos paranormales en esa parte eran muy fuertes y peligrosos. Me puso un rosario en el cuello y me preguntó, ¿viste a la niña? ¿La viste? Llorando yo le dije que sí. Él solo me dijo, por Jesús bendito, cuídala, Señor. Me llevó a su cuarto donde se quedaba. Noté que había bastantes imágenes religiosas, tanto afuera como adentro. Lo que me asustó más, me pidió un taxi para que pasaran por mí. Mi celular estaba apagado, sin esperanzas de prender. Pensé que por el largo tiempo se había agotado la batería. Le dije al velador que no me iba sin saber la historia de esa niña, pues ya me había hecho algo malo. Él se quedó muy serio, pero por fin me dijo, esa no es una niña, es el diablo. Desde que estaba viva, solo sufrimientos causó a su familia. Le quitó la vida a su papá y a su mamá, de una forma horrible, muy horrible. Después de la muerte de sus papás, se quedó con su abuela, la que está en esa tumba en la que estabas tú. La abuela fue la única que supo cómo acabar con la vida maldita de esa niña. Pero las dos se fueron de este mundo. Y aún así, esa niña sigue viniendo, sigue consiguiendo personas porque quiere jugar. Pero nadie sobrevive a sus juegos. No vuelvas a acercarte a ese lugar. No vuelvas nunca. Si ella te vio, te querrá tener para jugar. Le pregunté por último cómo sabía todo eso, porque yo los enterré a todos, de uno por uno, y ella también me quiere a mí.
por quitarle a sus amigos, pero no ha podido. Pediré mucho por usted. Vete, mi niña, vete, y ya no vuelvas. El taxi llegó. Estuve en casa unos días sin salir, sentía miedo, hasta que un día recordé que le tomé la foto. Al revisarla me di cuenta que había más de 3 personas. Había bastantes, alrededor de unas 30, todos sin caras. Solo la niña, quien estaba hasta el frente, con ojos rojos y colmillos en lugar de sonrisa. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo al ver la vestimenta del velador, incluida en esa fotografía. Era él, sin duda, porque ese rosario que me puso lo tenía la niña en sus manos, en esa foto. Solté la cámara al instante cuando escuché detrás de mí: ¿me tomas otra foto? En esa no salgo bonita. Recuerda que si te gusta el contenido puedes suscribirte al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudas para seguir trayendo más historias como estas. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. La siguiente historia se titula Llamado del Más Allá. Para relatar esta historia quiero mantener el anonimato, tanto de mi nombre como de mi ciudad. Me gustaría guardarme esa información. Hace años tuvimos en esa casa una situación muy dura que nos tocó vivir, algo para lo que no estábamos listos ni preparados. Mi hermano perdió la vida a causa de una enfermedad muy terrible cuando tenía 18 años. Yo tenía 15 en ese momento, y a pesar de que se sabe que esa enfermedad es muy difícil de combatir, siempre tuvimos la esperanza de que quizá mi hermano sería de la reducida cifra de personas que puede vencerlo por medio de quimioterapias y su medicación. Pero no fue así. Mi hermano no pudo vencerlo y partió de este mundo. Pasó el tiempo y puedo decirles que aún hoy en día han pasado tantos años y sigue doliendo como si hubiera sido ayer. Como hermano me ha sido difícil superar esto, pero no quiero ni imaginar el dolor tan grande que mis padres siguen sintiendo. Después de su muerte durante años, mis padres hablaban de pequeñas cosas que sucedían en la casa, que de alguna manera les indicaban que él todavía estaba ahí. A mí la verdad me costaba mucho el pensar que fuera cierto. Es decir, de mis papás jamás dudaría algo, pero pensé que quizás ya estaban muy afectados por tanto dolor que habían experimentado por la partida de mi hermano. Ellos las mencionaban como los saludos de tu hermano, como que se enciende la luz todas las noches a la misma hora, pero también esas cosas que se descartan fácilmente como coincidencias o como búsqueda de significado cuando realmente no lo tiene. Aproximadamente 6 o 7 años después de que se fue, yo me fui a estudiar a la universidad. El campus quedaba en otro estado, el cual estaba a varias horas de mi casa, por lo que tuve que mudarme, y en vacaciones o en fechas que tenía libres, regresaba para pasar tiempo con mis papás y con mi entonces novia. En una ocasión en la que había tenido días libres, me fui para mi casa, saludé a mis papás y para ver a mi novia. Al día siguiente, mis papás me pidieron de favor que cuidara al perro, porque ellos saldrían, así que mi novia y yo cuidamos al perro de la familia en mi casa. Hicimos lo que cualquiera hubiera hecho. Compramos palomitas de maíz, nos servimos refresco y nos pusimos en la sala a ver una película. Esa noche pasaron cosas y cualquier duda sobre el estado de salud mental de mis papás se aclaró. Ahora lo estamos experimentando mi novio y yo. Primero se encendió la luz, de la que siempre hablaban mis padres. Al principio pensé que solo era un falso contacto, un desperfecto que lo justificaría, pero no fue así. Me di cuenta que no, porque cada vez que volteaba a ver la luz, esta parecía dejar de parpadear y se mantenía fija, pero retiraba mi vista de ahí y volvía a parpadear esa luz. Al principio fue muy raro, pero después se volvió terrorífico. Un poco más tarde estábamos arriba, acostados en la cama con el perro, que era en parte pastor alemán y muy protector, cuando de repente escuché sonidos como de alguien afuera de la habitación. Creí que mis papás ya habían llegado,
Los llamé, pero no hubo respuesta. Se seguían escuchando cosas. Mi novia despertó y me preguntó que qué pasaba. No sé, me parece haber escuchado algo afuera del cuarto. Creí que mis papás habían llegado, pero no. Quizá lo soñaste. Ya duérmete, me dijo en ese momento. Recargué la cabeza en mi almohada y cerré los ojos. Buscaba quedarme dormido, pero ahí volví a escuchar un ruido afuera del cuarto. Esta vez eran como pasos. Luego se detuvieron. Mi novia me estaba viendo, estaba despierta y se había dado cuenta de que no era un sueño lo que había tenido. Luego de un silencio prolongado llegó un murmullo. Era una voz gruesa, pero que no lograba entender lo que decía. Mi perro levantó las orejas. También él lo había escuchado. Una voz salió desde el otro lado de la puerta y dijo mi nombre. Esa voz parecía salir con mucho esfuerzo y que era muy grave. Después se dejó de escuchar y nos quedamos viendo el uno a otro, mi novia y yo. No dábamos crédito a lo que habíamos vivido en ese momento. Era innegable. Mi novia y yo, y hasta el perro, lo habíamos escuchado. Estábamos asustados y en una clase de arranque salté de la cama y abrí la puerta. No había nadie afuera de la habitación. Me puse mis sandalias y bajamos, mi novia y yo, a la parte de abajo. Pero por más que buscamos, no encontramos nada raro. ¿De dónde habrá salido esa voz? Era una voz que parecía esforzarse por hacerse sentir, por hacerse notar en la casa. Parecía como si le costara trabajo el hacerse presente. Y lo más raro es que a pesar de que me daba miedo escuchar esa voz, bueno, ¿a quién no le va a dar terror escuchar una voz de alguien sin poder explicar de dónde proviene el sonido? En breves momentos sentía como una clase de tranquilidad, pues sentía que quizá era mi hermano, que obviamente habíamos dejado muchos temas pendientes, él y yo, por hablar. La noche pasó y mis papás llegaron de madrugada. Mi novia y yo estábamos en mi cuarto junto con mi perro, a quien tuve que abrirle la puerta para salir a recibir a mis papás. Me volví a acostar y antes de quedarme dormido, me puse a pensar en lo que mis papás decían. Ahora ya empezaba a tener sentido para mí y empecé a comprender mejor lo que quizás ellos estaban pasando. Al día siguiente desayunamos y llevé a mi novia a su casa. En el camino hablamos de lo que había pasado durante la noche. Solamente le dije que lo hablaría con mis papás y vería qué me dicen ellos. También le dije que si no quería volver a quedarse en mi casa, lo entendía. Ella solo dijo que por el momento no lo haría, que sí le había dado miedo, más que la voz, la situación inquietante que se creó. Al regresar a casa vi a mis papás tan relajados, mirando la televisión, que no los quise molestar y subí a mi cuarto. Ya arriba me acosté un rato porque realmente me sentía cansado. No había dormido bien y la desvelada del día anterior aún la sentía. Me estaba quedando dormido y no sé cuánto tiempo habrá pasado, cuando de repente escuché algo así como pasos en el pasillo. De pronto se detuvieron y luego de unos segundos la puerta se abrió de golpe y una voz me llamó por mi nombre. Yo no podía creer que esa voz había sonado como la voz de mi hermano. La puerta se cerró lentamente y vi por debajo de la puerta como una sombra cruzó por el pasillo. Me levanté de la cama y corrí hacia la puerta. Tomé la perilla y antes de girarla me detuve. ¿Qué tal si era mi hermano? Estaba listo para verlo de no sé qué manera posible. ¿O qué tal si es otra cosa? Solté la perilla y regresé a mi cama. Recé unas oraciones por él y me acosté de nuevo. Me quedé dormido un par de horas hasta que la voz de mi mamá me sacó de mis sueños. Hijo, la comida está lista. Ven a comer. Ok, ma, ya salgo. Bajé a comer y estaban todos sentados. Empezamos a comer y ya casi terminando, aproveché de contarles lo que me había pasado un día antes y unos momentos atrás. Lo que pasó durante y después de lo que hablamos era obvio. Lloramos en familia, nos abrazamos. El momento fue sumamente emotivo y único. Creo que desde que mi hermano se había ido,
No nos habíamos abrazado. Después de ello vinieron horas de sobremesa en las que contamos recuerdos de cómo había sido mi hermano, de sus aventuras, sus accidentes, de caídas y de logros, tanto de él como de todos juntos en familia, de paseos de vacaciones y de muchas cosas más. Ese día lo recuerdo como uno de los más especiales, ya que teníamos años en los que a mí como hijo me habían hecho mucha falta esos consejos, abrazos y caricias de mis papás. Ellos quizás se encerraron demasiado en su dolor y se olvidaron del hijo que les quedaba. Esa tarde siento que lo recuperé. Mi historia parece más emotiva que de miedo, pero en verdad que los eventos de otro plano me parece que no siempre van por el mismo camino. Ya les estaré contando si es que vuelven a pasar cosas extrañas. Gracias por haberme escuchado. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, recuerden que puedes escribirnos a lanocheysushistorias@gmail.com. Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa, no volteen a la oscuridad.